Hola, muy buenas tardes. Hoy tenía pendiente pasarme por aquí para contaros y compartir cómo ha sido mi experiencia en la última Feria del Libro de Madrid como lectora y cuáles han sido también las adquisiciones que tengo aquí a mi alrededor que he hecho de próximas lecturas, algunas ya lecturas pasadas y bueno, compartir un poco pues qué cosas me he traído a casa, cuáles he leído, cuáles he elegido, por qué y un poco pues contaros eso, mi experiencia dentro de la Feria del Libro. ¿Por qué? Porque yo hasta que hace un año y medio abrí esta cuenta, para mí la lectura y la escritura era algo absolutamente solitario. Y fue cuando empecé a hablar aquí de libros en esta cuenta, cuando me di cuenta de que no tenía por qué ser así. Y con la Feria del Libro me ha pasado un poco lo mismo. Yo desde que estoy en Madrid en el año 2014 había ido en varias ocasiones a la Feria del Libro y siempre había ido sola, y entre que yo soy tímida, que suele haber mucha gente y no es que me encanten las multitudes, y que bueno, pues que solía hacer calor, siempre que iba realmente volvía un poco decepcionada porque al final pues iba, conseguía como mucho una firma, pero enseguida me volvía a casa, en fin. Entonces este año he vivido una feria del libro completamente diferente, gracias a haberlo compartido con personas que, como yo, les encantan los libros, les encantan las letras y que me han hecho ver la feria del libro de otra manera. Y bueno, creo que es interesante que os cuente un poco cómo ha sido. Quiero agradecerle a esas personas que me han acompañado este año, que me hayan hecho ver esta feria del libro de una manera diferente. Y también contaros pues eso, qué tipo de lecturas me he traído para casa, cuáles de ellas ya he leído y cuáles han sido los motivos por los que las he elegido, ¿vale? La Feria del Libro en Madrid son 3 fines de semana, y el primero de los fines de semana yo quedé con Ignacio, que también le he conocido aquí en Instagram. Fue el día que nos desvirtualizamos por primera vez, pero estoy segura de que no va a ser la última. Y él es un apasionado de la Feria del Libro, aparte de que es un animal social y se maneja como pez en el agua entre los editores, en todas las casetas. Entonces fue estupendo acompañarle en todas las charlas y que él fuese como un poco el primero que me enseñaba a esa otra Feria del Libro a la que yo no había accedido nunca, pues por esa soledad y por esa timidez. Hola Eva, hola, ¿qué tal? Bueno, pues os cuento. El primer libro de todos llegó con Ignacio, porque Ignacio me regaló el Castellio contra Calvino, que es un ensayo de Stefan Zweig y que ya he comenzado y que realmente me está gustando mucho. Uy, me acabo de dar cuenta que me falta un libro, que tenía que haberlo traído por aquí. Está hablando de ti, Ignacio, de este libro que me regalaste. Y sí, estaba hablando de ti porque se estaba contando que fuiste la primera persona que hizo que la Feria del Libro fuese una experiencia completamente diferente. Entonces, bueno, él me regaló este libro que ya estoy leyendo y que es un ensayo sobre un poco la violencia versus la humanidad, ¿no? Sobre el humanismo. Y está muy interesante, aparte de entrar mucho en la parte histórica, también te hace reflexionar mucho porque al final no estamos tan lejos en algunos momentos y en algunos lugares de esto. El siguiente de los libros que me traje fue uno que tenía muchas ganas, que era el de Ceniza en la boca de Brenda Navarro. Hace todavía pocos meses que descubrí su libro anterior y la verdad es que su forma de escribir me volvió loca, porque de vez en cuando una lee pues 10 libros al mes, y cuando una tiene muy claro qué cosas le gustan y suele ir mucho a un tipo de literatura específica, ¿no? Cuesta cuesta un poco que te sorprendan, ¿no? Y en este caso Brenda Navarro lo hace desde el primer momento. Ceniza en la boca todavía no lo he leído y creo que va a ser uno de mis próximos libros. Además es que me encantan las ediciones de Sexto Piso. Y ella estaba firmando ese día y la verdad es que me hacía muchísima ilusión que el segundo libro, su segunda novela, esta vez la leyese del libro que ya mismo me había firmado en la Feria del Libro, ese día que fue, como os cuento, tan especial para mí. Así que este es otro de mis próximas lecturas.
También ese día, pues me traje para casa Lo demás es aire, de Juan Gómez Bárcena. Yo tengo que reconocer que a Juan le conocí por Marta Jiménez y bueno, también había visto, a los 2 días vi su programa en Página 2. Es una novela intensa y me la voy a dejar para el verano, para cuando tenga mucho tiempo para meterme en ella, porque sé que me va a requerir un poco más que de tiempo y de concentración, pero como dice Ignacio ahí, Ufel Juan tiene súper buena pinta y creo que también va a ser algo que me sorprenda y que sea completamente diferente. Y el penúltimo libro que me compré ese día, y que también, bueno, este de Juan también está firmado. Juan estuvo un montón de días en la feria, y después también a Carmen, el último día que estuvimos, también la acompañé a que se lo cogiera, porque pues eso, creo que es un libro que vamos a disfrutar. Y el último libro que tenía pensado ese día traerme para casa es este de En la celda había una luciérnaga, de Julia Viejo, que es una compilación de relatos y que está editado por Blackie Books, y que yo lo descubrí en uno de los mejores páginas 2 uno de los que más me ha gustado en los últimos meses, que es uno dedicado a relatos. De ese página 2 de relatos también estaba Valeria Correa Cid, cuyo libro también me leí y me gustó muchísimo. Y bueno, y Julia me parece que tiene un toque, porque de momento solamente me he leído uno y quiero esperar a leérmelos todos para subir reseña, pero tiene un toque muy especial, porque no es el típico relato al que estamos acostumbradas tampoco. Y ahora me he dado cuenta de que me he olvidado uno de los libros más importantes, así que voy a ir a buscarlo, y porque es uno de los libros que ya me he leído y que es uno de los más importantes que me cogí en la feria del libro. Y ahora os lo voy a enseñar, que es este mini ensayito de Jorge Comensal, que no lo conocía y que también fue una de los descubrimientos que tuve ese día gracias a Ignacio, y gracias también a la editora de La Huerta Grande. Este era John, que lo que pasa es que me lo había dejado porque este ya lo he leído y ya he subido también reseña, y este es un ensayo de unas 130 páginas en el que Jorge hace un repaso por su vida, por la historia de las letras, por diferentes términos filosóficos, con un punto de sátira súper interesante. Y bueno, es que yo me río, aprendo, disfruto, gozo y me encuentro en un espejo de decir, efectivamente, los que estamos aquí somos junkies de las letras. Y este fue, bueno, pues ya veis, aquí mi primer encuentro el día del libro fue tal que esto. Ese día con Ignacio me lo pasé muy bien, pero después volví a ir otros 2 días antes del último gran día. El segundo día que fui yo con mi pareja y paré en Impedimenta, porque tenía muchas ganas de este que creo que es de sus últimas publicaciones, Caso Clínico, y la verdad es que ya me lo he terminado, lo empecé al poco de traérmelo, y es muy interesante porque esta novela está como ambientada en los años 70 y habla un poco de la fiebre de la psicología y la psiquiatría que había más o menos en esa década en Inglaterra y en Europa. Y hola, ¿qué tal, Cris? Y mezcla mucho datos reales con ficción. Los personajes son 2 personajes principalmente, el psiquiatra y la mujer, que va a verlo porque considera que él ha tenido algo que ver en el suicidio de su hermana, que era su anterior paciente, y todo va a través de un caso clínico, como bien dice el nombre, y es súper interesante. Y lo que más me ha gustado, es verdad que es un libro un poquito más denso, no es especialmente poético, bueno, tiene otro estilo, pero lo que más me ha gustado es que consigue que no te interese tanto cuáles las cosas son ficción y cuáles son verdad, porque todas son verdad en realidad, pero es muy interesante, porque claro, él mete como partes de ensayos reales, pero otros no son reales, en fin, es un libro muy interesante para gente a la que le interese la psicología, la psiquiatría, y especialmente que tenga algún interés por cómo se llevaba esto en esas décadas. De verdad, muy interesante.
Y otro día fui con mi querida Thais, con Thais, que ella sabe muchísimo sobre libros ilustrados y sobre libros infantiles, pues nos dimos un paseo y cogí también un libro para mis sobrinos, que ya no lo tengo aquí porque ya se lo di, pero bueno, me enseñó un montón de libros súper interesantes. Había uno que se llamaba La Cinta, que tenía una pinta perfecta, ella fue el que se llevó y de verdad que fue una delicia. Ella también pues me enseñó como otra parte, ¿no? de la feria del libro diferente, y con ella yo lo que me llevé ese día fue Los armarios vacíos de Annie Ernaux, que es la primera novela de esta autora, que yo creo que debe llevar ya, no sé, 20 novelas o así. La autora es una autora francesa que está ahora muy de moda, y que aquí en España, gracias a Cabaret Voltaire, se están reeditando sus libros, incluso editando por primera vez y traduciendo por primera vez libros que nunca habían llegado. Entonces, yo de Annie Ernaux, el primero que leí fue El acontecimiento. Después leí el de No he salido de mi noche, y que es su primera novela, que está muy relacionada con el acontecimiento también. Pues mira, voy a la página 54 y tuve que parar. Tuve que parar porque se me hace durísimo. Creo que porque al haber leído el acontecimiento, que a partir de esta novela Annie Ernaux deja de ser tanto ficción y se centra en no poner ningún disfraz ni ningún personaje para contar sus historias reales. Entonces yo, como he leído el acontecimiento y sé que hay una parte real que se está reflejando aquí, me estaba haciendo un poquito de pupa, no era el momento. Así que, bueno, pues me decidí a parar, a coger otros, y lo retomaré seguramente pronto, cuando vea que estoy preparada para asumir lo que este libro trae, que estoy segura de que va a ser muy duro. Además de lo que ocurre en la propia Feria del Libro, en Madrid se viven momentos muy especiales en las librerías y todo alrededor de lo que es las letras y los libros y la literatura, y no todo ocurre en el Parque del Retiro, no todo ocurre en lo que es allí, en la propia feria. De hecho, Amapolas en Octubre, que es una librería que hace eventos literarios súper cercanos y súper humanos, pues no participa en lo que es la Feria del Libro, pero sí hizo todos los días eventos súper interesantes, y yo fui a 2 de ellos. El primero de ellos fue la presentación de Nell Leishon de La Escuela de Canto. Yo esta autora la conocí con Del color de la leche, que por cierto también me lo había recomendado Laura de Amapolas en Octubre en septiembre del año pasado, y bueno, fui allí a escuchar la entrevista en directo que le estaba haciendo Lana a la autora, y descubrí una mujer increíble. Para mí fue súper emocionante porque, por un lado, Lana hizo una entrevista muy buena en la que no solamente hablaban del libro, porque claro, la presentación no es club de lectura, entonces tienes como muy... que tienes que tener como muy claros los márgenes hasta dónde puedes contar para no estropear después la experiencia lectora de las personas que han venido a escuchar del libro. Yo, por ejemplo, no lo había leído todavía, lo leí después. Pero Lana hizo una muy buena entrevista porque, por un lado, habló mucho de su propia experiencia personal con la autora y con otros libros de la autora, y fue un momento delicioso. Creo que está guardado en la cuenta de Amapolas en Octubre, así que si os apetece os lo recomiendo. Y habló también mucho de algo que a mí me interesa un montón, que es el proceso de escritura de la autora. Y ahí me di cuenta una vez más de que no se puede aprender más de escritura que escuchando a personas hablar de escritura, porque lo único que te dicen es: escribe, vuelve a intentarlo, no te rindas, sé fiel a ti mismo, confía en tu intuición, y si lo haces mal, vuelve a hacerlo. Ella le preguntó Lana si realmente tenía miedo a algún momento dejar de escribir como lo hace, ¿no? Porque Nell Leishon es increíble. Y ella contestaba: no tengo ningún miedo, porque si escribo algo que está mal, pues me tocará volver a escribir, me tocará volver a reescribir, o me tocará escribir otra cosa y seguir intentándolo, pero no pasa nada. Y eso me pareció brutal. Y después, cuando fuimos, que en este caso fui acompañada de Carmen, Carmen y yo fuimos juntas, más que ella acompañándome a mí,
Después, cuando hablé con ella mientras me firmaba el libro, le conté que tenía un club de escritura, y además es que como era la última en la cola, no tenía como la presión de que alguien detrás de mí estaba esperando para hablar con ella. Y bueno, primero que dijo que había que empezar por alguna parte, que había que empezar a escribir y ya está, y que no me agobiase con los objetivos ni con las grandes luchas, ¿no? O con esas imaginaciones de que tenemos que hacer grandísimas cosas, sino que simplemente tenemos que hacer cosas nuestras, cosas de verdad, cosas que respondan a lo que nosotros encontramos en la lectura y con lo que nosotros nos sintamos más o menos cómodos. Y después otro consejo muy bueno que me dio fue que ni cursos de escritura ni nada, pero bueno, ahí no estoy tan de acuerdo, pero sí que me dijo que eran muy buenas las entrevistas de Paris Review, una revista neoyorquina que sale creo que cada 3 meses sobre escritura y escritores, y aquí Acantilado ha hecho la traducción en 2 tomos gigantescos que cuestan 80 euros, pero también hay una web en la que están algunas subidas en inglés, así que bueno, si a alguien más por aquí le interesa seguir el consejo de Neil Lation, pues que le eche un vistazo a las entrevistas de la Paris Review. Y bueno, con respecto al libro La Escuela de Canto, de la Escuela de Canto ya lo leí y ya subí también mi comentario. A mí no me gusta hacer reseñas ni leer sinopsis, no me gusta estropear a nadie la experiencia lectora, porque creo que forma parte de la magia descubrir de qué va el libro cuando abres el libro y empiezas a leerlo. Pero sí que quiero comentar, al igual que lo hice en ese post en el que hablé de la Escuela de Canto, de algo que también él reflexionaba un poco, ¿no? Que es como tú sabes que si vas a por aquello que esperas, si vas a por aquello que anhelas, si luchas por conseguir algo, hay riesgos en ese camino, ¿no? Hay riesgos de que las cosas no salgan bien, hay riesgos de sufrir. Yo lo hablo mucho conmigo y con mi escritura, ¿no? Si voy hacia ahí, sé que corro riesgos de sufrir, como ya he sufrido en otras ocasiones, corro riesgos de creer que no soy capaz o de incluso no ser capaz. Pero ¿qué pasa? Que también se corren riesgos cuando uno no va hacia ahí, porque cuando uno decide quedarse quieto y decide no hacerlo, también se corren riesgos. Y cuando lees este libro y piensas en esas 2 opciones, ¿qué pasaría si va hacia lo que quiere? ¿Qué pasaría si se quedase donde está y renunciase a lo que quiere? Te das cuenta que ningún camino está exento de riesgos, así que ya que tenemos que correr riesgos, por lo menos hagámoslo yendo hacia aquello que creemos que nos va a hacer feliz. Y ese día también me traje conmigo, porque fue justamente el día en el que salió publicado Las palabras justas de Milena Busquets, que también ya lo he leído, que también ya he hecho mi reseña, y que además a la semana siguiente en Amápolis en octubre estuvo Milena firmando, y también fui de nuevo, en este caso acompañada de Marina, para que nos lo firmase. Y en esa ocasión yo ya iba con el libro leído también. Las palabras justas de Milena Busquets me encanta porque me reencuentra con la Milena a la que adoré en También esto pasará. Un libro que leí en el 2015, en un verano en el que hacía muchísimo calor y en el que yo no estaba en mi mejor momento anímico y estaba pasando por muchas cosas y teniendo que despedirme de muchas cosas también, no como ella También esto pasará se despide de su madre, pero yo también estaba teniendo que decir en muchos momentos También esto pasará. Ese libro, a la vez que lo leí yo, lo leyó mi madre, y desde ese momento, cada vez que teníamos un zarpazo de la vida, como decía en el comentario, nos decíamos También esto pasará, y lo seguimos diciendo ahora. Y las palabras justas veo esa Milena Busquets aún mejor, porque Milena es una tía transparente, fiel a sí misma y una valiente, porque no es nada fácil cuando uno habla de sí mismo en los libros mostrar las 2 caras de la moneda y mostrar las sombras que a veces la luna nos oculta, ¿no? Es muy difícil que un autor o una autora sea tan valiente de presentarse en un libro y decir soy esto, pienso esto, lo bueno, lo políticamente correcto, lo que no es políticamente correcto, en fin, no es nada fácil. Milena lo hace, y lo hace con genialidad, porque como dice el nombre del libro, Las palabras justas, consigue hacer literatura de la que toca sin tener que
meterse hasta aquí de lírica o de poética, sino que tiene la palabra justa, el momento justo, el instante justo, y está muy conseguido. Y Milena a mí me tiene para siempre entre sus fans, que aparte que habla de qué tipos de lectores tiene, yo soy el tipo de lectora fan sin ninguna duda. Y ese día que fui a que Milena me firmase el libro, y que también, por cierto, en persona es increíble, de verdad, no hacen falta autores que vayan de humildes. Milena creo que no va de humilde, con todo el amor de mi corazón, pero es que es una tía que te dedica su rato mientras vas a firmar, que te pregunta, que se interesa. Increíble, de verdad, chapo. Y gracias a Laura una vez más por el Amapolas en octubre, crear estos momentos tan diferentes literariamente. Perdón. Y ese último día, como siempre que voy a Amapolas en octubre, pues el de Milena ya me lo había cogido antes, los demás de Milena ya los tenía. Bueno, pues me vine con este librito de libros del asteroide, que es una editorial que me encanta. Vivir con nuestros muertos, que le tengo ganas y que no sé nada más de él, ni quiero saberlo, porque esto es lo que a mí me pasa con los libros. De repente sé que un libro me va a decir algo, me lo traigo, y hasta que le toca el momento de ser leído no sé de qué va, ni quiero saberlo, y intento obviar cualquier expectativa que me pueda generar otra persona. Así que ya os contaré cuando lo lea. Y ahora llega el gran día que vivimos en la Feria del Libro, porque es verdad que con Ignacio contáis, con Marina en Amapolas, con Carmen también en Amapolas, fue maravilloso, pero sin ninguna duda un día que me va a costar olvidar, y yo creo que no lo voy a olvidar nunca, va a ser el domingo pasado. Ya desde hace más de un año estamos junto con un grupo de chicas increíbles en el club que llamamos Miradas Lectoras, en el que todos los primeros domingos de cada mes nos juntamos a las 7 de la tarde vía Meets y comentamos el libro. Y nunca el libro es lo importante siempre es encontrarnos y hablar de cosas que nos van despertando esos libros, pero al final lo que es la lectura no es tan importante. Ahí estamos personas de Madrid, personas de Argentina, personas de Venezuela, nuestra Cris, que estaba en Suiza. Y el pasado domingo tuvimos la suerte y el regalo de estar juntas unas cuantas, hasta Cris, que venía de Suiza, Pilar, Carol, Belén, Carmen, y se sumó pues también Marina, que ya está unida también al club desde ese día y ya está. Y bueno, y fue muy especial porque nos juntamos y empezamos a estar por la Feria del Libro como auténticas locas. El primero de los libros que paramos y que yo paré a comprar fue El olvido que seremos, de Héctor Abad Faciolince, que yo ya he leído, pero en este caso se lo cogí para mi madre porque sé que le va a gustar, aunque le va a costar a la vez, y quería tenerlo firmado por él. La dedicatoria no la voy a leer porque si mi madre en algún momento ve esto, quiero que sea una sorpresa cuando se lo lleve, pero bueno, este libro, por si alguien no lo conoce, es un poco la forma que tiene de curarse Héctor Abad de la pérdida de su padre, una pérdida muy trágica, que fue muy injusta, y que era de una persona con una referencia, que era una referencia también en su país, y tuvo que hacer un poco frente al duelo de perder a su papá, pero también al duelo de perder a un referente y de esa imagen que él dejaba un poco huérfanos, no solamente a su familia, sino también a parte del país, ¿no? Y el libro, yo cuando lo leí, lo leí en digital, y creo que señalé como 86 marcas, me decía que había hecho en el libro, y bueno, es inolvidable. También de la película está súper bien. Ese día también quería hacer otro regalo a mi hermana, y en este caso le busqué para ella el último libro de Miguel López, El hematocrítico, que el hematocrítico hace unos libros, bueno, una especie de cómics para niños que se llaman Los jefes del recreo o algo del recreo, que también fueron una recomendación que Tess me hizo para mi sobrino, que tiene 6 años y que está empezando a leer. Y en este caso él también estaba firmando. Me apetecía muchísimo acercarme a él y conocerle y darle las gracias, porque está siendo uno de los autores que están haciendo que mi sobrino disfrute de la lectura, y para mí eso es un regalazo. Pero tenía allí Escúchalos, que es su ensayo, un ensayo porque él también es
pedagogo, creo que es maestro de educación infantil y primaria. Y bueno, y el libro es un ensayo para escuchar a los niños y por una crianza con empatía. Aparte de que lo lea mi hermana y que tampoco leeré la dedicatoria porque también es una dedicatoria muy cachonda, pero quiero que sea sorpresa, probablemente yo en algún momento me lo lea, porque creo que independientemente de que tengas hijos o no, es uno de esos libros, uno de esos ensayos que son interesantes e importantes y que te pueden dar mucha información de cómo tratar con personas independientemente de la edad que tengan. Creo que para todos nos vale. Venga, que estamos acabando ya. Paramos después en Tránsito Editorial y fue una auténtica locura. Admiro muchísimo a Sol Salama, creo que está haciendo un trabajo increíble con Tránsito Editorial, creo que lleva 3 años, edita a mujeres que escriben ya sea Latinoamérica o España y bueno, y es una chica que se la ve enamorada de sus libros y de los libros que edita y sin más. O sea, es eso, es literatura pura, no busca ninguna otra cosa que los libros y lo que las autoras dejan en las historias que están en estos libros. De Tránsito Editorial yo ya me he leído Entre los rotos, que es brutal, y el de Yo Mentira, que también está muy bien, y otro que me encantó y que además hablamos en un directo con la reprisa de Elena y con Cris Alán, Punto de Cruz, de Jadmina Barrera. Increíbles. Y bueno, y no sabía muy bien qué traerme a casa, así que escuchamos a Sol y nos trajimos todas 2 libros del momento. Fue un momento divertidísimo. Ella llegó a decir, ¿pero dónde salís vosotras que venís aquí como locas a comprarnos libros? Y bueno, yo me traje La azotea de Fernanda Trías, que fue el primer libro que editaron y que ya ha empezado y que yo creo que en cuanto termine el directo seguiré con él y me quedará muy poco para acabar con él, porque es que no puedes parar, o sea, es absolutamente brillante y es otro de esos libros que es interesante no saber de qué van hasta que te metes en él. De hecho, yo llevo 50 páginas y me falta mucho por saber todavía de qué va. Y también La loca de la puerta de al lado, de Alda Merini, que habla mucho o sea, tiene 4 partes en las que habla del amor, el secuestro, la familia y el dolor. Y bueno, es un recorrido por su pasado, por el pasado de la autora, que creo que también toca puntos que a mí me interesan muchísimo. Bueno, pues ya os habéis dado cuenta de que la escritura, la locura, el amor, la muerte, todos temas ligeritos son los que a mí me van. Después de esto me pasé por la firma de Marta Jiménez de los nombres propios para saludarla porque estaba allí. Hola Arturo, ¿qué tal? Y también me pasé por la caseta de Pepitas Editorial, que cada vez me gusta más, y que estaba allí Viviana Candía firmando Azucre. Me llevé a todas las chicas y todas las chicas se llevaron un Azucre firmado, con toda la suerte de que estaba allí Viviana haciendo aparte unas dedicatorias preciosas. Y su editor, que me recomendó Conjunto Vacío, de Verónica Gerber Bicecchi, que la verdad tampoco sé más y tampoco quiero saber, porque de nuevo me gusta introducirme en estos libros que me recomiendan, me fío plenamente del criterio del editor de Pepitas Editorial. De hecho, le dije, ¿qué me recomiendas? Que me voy a llevar lo que tú me digas. Y me recomendó este, así que bueno, ahí iremos. Y ya, el último de los libros es un libro al que tengo muchas ganas, una autora que tampoco todavía he leído nada de ella, pero que también le tengo muchas ganas, y lo que hice fue irme a la caseta de Tipos Infames, que es mi librería, casi mi librería más de confianza aquí en Madrid, y pedirles a sus dueños y los caseteros en esos días que me dijesen que qué tal estaba El último hombre blanco de Nuria Gabali. Aquí tampoco quiero, mira, así que me parece que no lo van. Tampoco quiero desvelar demasiado, porque como dice ahí Susana, hay que recomendar libros sin desvelar de qué van, porque lo más interesante es empezar a leerlo. Pero bueno, creo que está un poco entre la ficción con un puntito de ensayo, como mínimo reflexión, sobre el papel de la mujer en un mundo de hombres. Y si se adapta, no se adapta, si finge, si no finge, en fin, veremos qué más ocurre. Y bueno, aquí están mis libritos de la Feria del Libro. La verdad es que a pesar del calor y de que me está costando mucho concentrarme en las últimas semanas,
Sí que estoy leyendo a bastante buen ritmo, ya llevo unos cuantos leídos. Yo creo que bueno, que más o menos este verano habré conseguido leerme todos estos libros que he cogido, que pueden parecer muchos, pero que bueno, que poco a poco los iré leyendo. Y en este sentido quería también decir que existen bibliotecas, que existen amigas que tienen libros, amigos que tienen libros con quien te los puedes prestar, que no siempre hay que leer pensando que cuesta dinero o que hay que hacer de esto simplemente a mí me gusta mucho comprar libros, para mí es una parte importante de mi vida y es yo siempre digo que es el único patrimonio que voy a dejar a quien herede lo que sea que tenga, que serán muchos libros, pero que existen bibliotecas y que existen opciones también como eBiblio, que es una biblioteca digital con un catálogo muy interesante, y que creo que lo importante es leer y que disfrutar de la lectura y no tanto comprar libros, ¿vale? Y nada más. Espero que os haya gustado este ratito, algunas de mis recomendaciones, y no sé, que ya hablamos otro día y os sigo contando pues próximos libros y próximas lecturas. Contadme también si después veis este vídeo en otro momento. Bueno, ya estoy viendo que aquí están Belén, Carmen y Marina. Ahí, venga, ya haciendo, enseguida me montan un sarao, ya están ellas ahí montando el sarao. El caso, que si os gustan este tipo de directos hablando de libros, pues contadme y vemos si hacemos alguno más, ¿vale? Muchísimas gracias, disfrutad de las lecturas, feliz viernes, feliz finde y un poquito de aire, que nos den los libros aire ya que los tenemos aquí. Un beso muy fuerte.